Aventurando Emprendedores. Un podcast para personas con madera de empresarios. Con Virginia López Bello y Frederico Arabián Abriquián. Pues en el episodio de hoy, Frede, vamos a hablar de los 10 pilares para arrancar tu proyecto. Eso es, así que todos muy bienvenidos a nuestro episodio número 3. Por si no habéis escuchado el episodio número 2, fue una entrevista con Diego Montes Menéndez de Talents Consulting y os invitamos a que la escuchéis. Pues además yo te he de reconocer que me da rabia el que las entrevistas vayan a ser por el día, porque, hemos hablado en los anteriores podcasts de lo difícil que es conciliar y durante el día pues tenemos cientos de mails, de llamadas, de que tenemos los móviles en silencio, pero por el rabillo del ojo ves las cosas que piensas que son urgentes y te despistas un poco de la conversación y de la entrevista. Así que ahora los podcasts que grabamos Fred y yo solos estamos tranquilos por las noches sin que nadie nos moleste y podemos estar al 100% con todos vosotros. Habrá que cuadrar las agendas como sea. Claro, todavía no somos famosos y tenemos que aguantarnos. Vale, y siempre hemos dicho que íbamos el proyecto, queríamos compartirlo con vosotros y así unos aspectos técnicos muy rápidos. Hemos conseguido mejorar un poquito el sonido por medio de unos ajustes de software. O sea, no hemos comprado ni micrófono, ni mesa, ni nada. Es un buen ordenador, pero al final estamos grabando en un portátil, ¿no? Pero en Adobe Audition, que no nos paga nada, aunque se lo digamos. De hecho, pagamos nosotros la suscripción, pero es la herramienta que estamos usando y hemos aprendido a mejorar un poquito el sonido. Bueno, hay muchas otras, no obstante, ¿no? Desde Premiere y, puedes grabar en infinidad de soportes. Sí, como ya hemos dicho en episodios anteriores, incluso lo puedes grabar en Spotify, ¿no? O cualquier otra plataforma tienen sus grabadores. Y hoy estrenamos, lo habéis escuchado, la sintonía, que ya será la sintonía que se quedará hasta que nos cansemos y cambiemos para otra. El fin de temporada, ¿no? Como los grandes. O el fin de temporada. Y también creamos un pequeño formato, ¿vale? Para dar más dinamismo al programa, que es un tip tecnológico. Es un tip de cualquier cosita que vamos descubriendo por ahí, que hemos aprendido y que nos ha ayudado muchísimo, una cosa sencilla, pero que ayuda mucho en el día a día del emprendedor. De hecho, hay cosas tan tontas como, por ejemplo, que nos lo enseñó Claudia, la hija pequeña de Frede, que para mandar notas de audio del WhatsApp había que levantarlo y se quedaba fijo y podías hablar sin la necesidad de tener apretado todo el rato la nota de audio. O sea que hay tips realmente, nosotros que nos creemos que sabemos tanto de tecnología y que somos usuarios tan avanzados, a veces nos damos cuenta de que no lo somos. Claro, y eso, por ejemplo, ese botoncito que parece una tontería y uno dice, ¿y para qué me cuentas esto en un podcast de emprendedores? Pues porque al final el emprendedor, que es un autónomo, que está moviéndose para arriba y para abajo en la ciudad, está en el coche y tiene que grabar, claro, no puede escribir en WhatsApp, tiene que grabar un audio y el tener ahí el dedito que al final estás en media conversación, se te baja la conversación, se te envía un mensaje a media, lo tienes que borrar. Pues la tontería esta, que es un tip tecnológico, nos soluciona bastante la vida. Desde luego que sí. Y vamos con los 10 pilares para arrancar tu proyecto. Bien, primer pilar, estos son 10 pilares que hemos elegido nosotros, evidentemente hay más cosas, ¿vale? Pero yo creo que son 10 pilares que pueden ser referencia para arrancar un proyecto con cierta garantía. Pues podemos hablar de lo obvio, ¿no? Que es el tema del producto, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de importancia tiene tener un buen producto o no tenerlo? Pues nosotros como estamos escuchando muchos podcasts de gente importante y para darnos ideas y para formarnos, pues hay gente que dice que el producto es súper importante, que si tienes un buen producto, pues es imposible que te vaya mal. Y nosotros realmente creemos que no es así. O sea, que el producto no es lo más importante. O sea, que en realidad, a lo mejor en un largo tiempo sí, ¿no? El desarrollo de una empresa que tiene un buen producto, pues lo más probable es que en el tiempo perdure y demás. Pero no siempre hay empresas a lo mejor que tienen una duración más corta, que tienen un producto regular y saben venderlo, saben comunicarlo a su público objetivo y consiguen éxito, ¿no? O sea, podríamos hablar de una marca que admira mucho Frede por cómo se ha desarrollado, que es súper nueva, que es Nude Project, que si quieres cuéntalo tú, Frede, que a ti te encantan estos chicos. Es una marca que llevan unos 4 años en el mercado
y han crecido súper rápido. Bueno, como Bicatelier, además nos toca un poco la fibra sensible, porque más o menos es a la par de que nosotros fundamos Bicatelier, 4 años también. Eso, es un y ejemplo, es de la moda. Es un ejemplo de negocio muy moderno, porque son unos chicos que se conocieron por las redes sociales, ¿no? Tenían, creo que en ese momento uno estaba en España y el otro estaba en Australia, o sea, súper lejos. Bueno, que no era en Australia, era por ahí, ¿no? Y los chicos tenían pues intereses comunes. Se encontraron en las redes, compartían que les gustaban mucho los festivales de música y al final pues se hicieron amigos y se encontraron en España y montaron esta empresa juntos. La empresa es una marca de moda que ahora ha evolucionado ya un poquito, o sea, ya tiene cosas más complejas, pero que al principio eran camisetas y sudaderas, que dentro de la moda es un poco lo más sencillo, básico. Eso es. Y bueno, con algodón de buena calidad de Portugal, nosotros conocemos súper bien el producto además. Y hay, bueno, pues bonitas, pero nada especial. O sea, en realidad yo creo que es un claro ejemplo de lo que estamos contando, que el producto no es un producto súper original que no exista en el mercado o que ofrezca unas cualidades que no encuentras en otras marcas, pero supieron realmente encontrar su oportunidad en sus propias cualidades como generación Z, ¿no? Sí, ellos al tener un target en la generación Z tienen la ventaja de que esa generación vive con las redes sociales, vive con ese tipo de comunicación. Buscaron un modelo donde sus influencers, porque no tenían dinero, ¿no? O sea, estos chicos empezaron pues con el dinero, imagino que aportarían sus padres o ellos con lo que habrían ganado en trabajos esporádicos, pero buscaron un poco lo que sería los cabecillas de los grupos, ¿no? A la gente a la que esos pequeños influencers, que son influencers de verdad, que son la gente dentro de las pandillas, que dice a dónde vamos a ir, ¿no? Sí, todos hemos ido al colegio y siempre en la clase había un líder que era el que todos veíamos como alguien aspiracional. Claro, entonces íbamos a tomar, donde vas a tomar las copas, desde a ese pub donde va él, si vestía de algo pues te lo ponías, si ponía el pelo de esa manera pues te peinabas así. Pero en nuestra época, ¿te acuerdas que se llevaban los Levi's Strauss 501? Uh-huh. Y entonces tu madre se gastaba 10.000 pesetas en comprarte unos Levi's y tú inmediatamente, segundos después, cogías las tijeras y cortabas a la mitad de la pantorrilla el bajo del pantalón. Y tu madre horrorizada, claro, pero era la moda. O sea, pues lo habías visto en esos líderes, ¿no? A los que admirabas y querías ir igual de guapa que ellos. Bien. Bueno, entonces esos chicos pues se han desarrollado así, con un buen producto en cuanto a calidad, pero que no era nada que se diferenciaba en el mercado. O sea, no tenían nada que no tuviese las grandes marcas, pero ellos se han movido muy bien con el marketing y la manera de comunicar. Entonces ese es un buen ejemplo de que el producto, es evidente que si tienes un producto excepcional, tienes una muy buena ventaja comparativa, o si tienes un producto único, ¿no? O sea, desde luego cuando Bill Gates sacó Windows, pues claro, con eso es difícil de competir, ¿no? O si ahora una farmacéutica saca pues una vacuna para el COVID, como pasó con Pfizer y Moderna, pues evidentemente esos productos, pues entre comillas, se venden solo. Pero en el mundo empresarial, ¿qué porcentaje hay de ese tipo de lanzamientos? O sea, el 0,0001%. Normalmente tú lanzas un producto de algo que ya existe en el mercado, que tú has hecho mejor o diferente, pero que es un producto más, ¿no? Se ve además muy bien, por ejemplo, en los productos televisivos. Yo, como ya sabéis, he trabajado mucho tiempo en televisión y cine y se ve mucho en la tele. O sea, por ejemplo, productos de telebasura que funcionan maravillosamente bien, que tienen unas audiencias brutales, que se vende estupendamente, y luego productos de una calidad extraordinaria que tienen un público más nicho, ¿no? O sea, pues de los documentales de Animales de la 2 o demás. Eso es. Bien, y una vez que ya tenemos el producto, y ya sea el producto mejor o peor o regular, que también se desarrolla en el tiempo, ¿vale? Pues tener lo que hemos dicho antes, el producto puede ser normalito y luego terminar siendo un gran producto, ¿no? Pero fruto de otras cosas. Pues tenemos la importancia de los tiempos. O sea, es muy importante que cuando alguien está creando una empresa, pues defina un cronograma, ¿no? Establecer un calendario que le haga seguir para ver cuáles son las actividades, asignar plazos claros y ser sobre todo muy realistas con las tareas que tienen que desarrollar, ¿no? De manera que el tiempo no pase por encima de tus ideas. Sí, a ver, esto hemos hablado en los anteriores episodios.
La velocidad es vital en la vida de un emprendedor y para poder desarrollar vuestros proyectos. O sea, yo creo que es la clave, sinceramente. Muchas veces hay personas tan perfeccionistas que es que no son capaces se les pasa, ¿no? Se les pasa el tren y no lo han cogido porque no estaban suficientemente bien vestidos o no se habían echado perfume. Pues chicos, súbete al tren, aunque vayas sin perfume, vayas con los pelos revueltos, pero ya estás dentro del tren, ¿no? Ya veremos cómo luego te apañas, pero tú ya estás subido. Sí, es importante tener en cuenta que cuando tú empiezas algo, independientemente de lo que hagas, decimos que la importancia del tiempo, porque cada minuto te cuesta dinero. Independientemente de que tengas, bueno, si tienes empleados ya, o sea, esto ya cada segundo te cuesta dinero, ¿no? Entonces, pero si con algo básico que digas, bueno, yo he empezado, aunque sea yo mismo, si resulta que tu emprendimiento no te va a dar más de lo que te daría un sueldo normal, pues a lo mejor no te lo da el primer mes, pero si no te lo da el tercero o al cuarto, pues mal vamos. Entonces, si no eres capaz de llegar rápido a un punto de equilibrio donde por lo menos cubras tus gastos y te permita vivir de ello, al final, por muy buen producto que tengas, muy buen proyecto, los compromisos, ¿no? Financieros y económicos pues van a hacer inviable tu proyecto. Pues esto que está contando Frede me parece vital porque además lo hemos vivido en nuestras propias carnes. La rapidez y la velocidad que requiere cualquier tipo de emprendimiento hace que tengas un estrés brutal porque sabes que tienes que ir rápido y tienes que hacerlo bien y que si no vas a perder la oportunidad. O sea, es un poco esclavo, es la verdad. Pero porque esas oportunidades vuelan y desaparecen. Nos pasó en la pandemia, nosotros teníamos el proyecto de Bicatelier ya arrancado, ya estábamos vendiendo y teníamos un nivel de ventas bajito, creo que éramos 4 o 5 en aquel entonces nada más, o sea que estábamos empezando. ¿Qué pasó? Que vino la pandemia y tuvimos que dejar de vender a las tiendas porque claro, las tiendas cerraban. Y esos 3 meses tuvimos la oportunidad de parar, para nosotros fue vital el parar. Fue fundamental el poder empezar a desarrollar la web, el subir todo el producto, empezar a vender por internet. O sea, fue un momento idóneo en el cual todas las amenazas del estrés y la brutalidad de la exigencia de la velocidad que requieres como emprendedor desapareció porque no tenías prisa, no sabíamos cuándo íbamos a volver. Así que eso fue fabuloso para nosotros. Realmente fue lo que hizo pues marcar un antes y un después en nuestro proyecto. Es verdad, lo que nos lleva al siguiente punto, que es el punto número 3, que está directamente relacionado con lo que acabamos de hablar, que es cuando tienes el peligro de que se marche el tren, ¿no? Pase el tren y no lo cojas o te pase la ola, ¿no? Y es importante identificar para no desperdiciar energía con olas que ya han pasado y con modas que ya no están y que tú, bueno, has subido en el tren equivocado o tarde. Claro, a veces tenemos como la tentación de esa ola que se ha visto claramente que era una oportunidad, pero la hemos identificado tarde, decir, venga, pues si acelero un poco la voy a coger, ¿no? Y ahí inviertes una cantidad de esfuerzo y de energía para al final llevarte las migajas, o sea que muchas veces hay que pensarse muy bien qué ola coger y qué no. Y viene enlazado con la velocidad que hay que tener y la rapidez que hay que tener de reacción cuando aparece claramente que viene una ola por allí, ¿no? Sí, hay oportunidades que aparecen en un momento y hay gente que es... En el año 2007, en una cumbre iberoamericana, que estaba el presidente entonces, que era presidente Zapatero, ¿no? y estaba el rey, que entonces era Juan Carlos. Y estaba Hugo Chávez, que bueno, pues ahí hubo un rifirrafe y un momento dado... habló mal de Aznar. Eso es. Le insultó a Aznar o algo así. Eso es. Entonces el rey pues se indignó y se giró y le dijo la famosa frase de ¿por qué no te callas? ¿No? Bueno, y eso fue coletilla durante semanas o meses del ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pues estaba en todos los lados. Y hubo gente que supo aprovecharlo pues lanzando merchandising, ¿no? Camisetas con el ¿por qué no te callas? Y ganar dinero con ese episodio. Claro, tienes que ser ágil ahí. Tienes una fábrica de hacer camisetas y de estamparlas, pues rápidamente puedes reaccionar y ponerte a hacer partidas y ofrecerlas a tus puntos de venta. Evidentemente, si tienes una panadería, pues no vas a poder aprovechar esa ola porque no vas a tener la infraestructura. O sea, siempre tenemos que buscar esas olas y esas oportunidades que sean realistas, que podamos llevar a cabo y la oportunidad sea para nosotros, ¿no? A lo mejor no es para nosotros, pues no podemos llevarla a cabo. Bien, así que velocidad y oportunidad. Y el número 4, identificar tu target. Esto me parece vital porque muchas veces
se le pregunta a las personas que están emprendiendo a qué público vas dirigido. Y te dicen, no, yo a todo el mundo. A mí me gustaría vender a todo el mundo. Digo, claro, nos ha molado. Digo, a todo el mundo nos gustaría vender a todo el mundo, pero eso no es posible. O sea, a no ser que seas la Coca-Cola, me parece que es o la luz eléctrica o el agua potable, creo que son los únicos 3 ejemplos que todo el mundo necesita, ¿no? Sí, hay muy pocas cosas que se pueda vender a todo el mundo. Y cuando se puede vender a todo el mundo suelen ser mercados muy maduros, ¿no? Muy competitivos, donde ya está establecida, por ejemplo, la Coca-Cola. Sí. Y a ver quién es el que va allí y aparta la Coca-Cola, ¿no? O a ver quién monta pues una empresa eléctrica y vende electricidad. Entonces, normalmente vender a todo el mundo o entras en las cosas de alta necesidad, o sea, que todo el mundo necesita. Bueno, que además normalmente están reguladas por los estados, o sea que no están en el mercado libre, las cosas de primera necesidad. O sea que estamos hablando de realmente que es importante identificar a tu target, a tu público objetivo, a quién vas dirigido, porque coger y los pocos recursos que se tiene cuando uno está emprendiendo y está empezando, que tienes pocos recursos, esos pocos recursos no puedes desperdiciarlos en entregarlos y lanzarlos por doquier a gente absurda que no te va a comprar en la vida. O sea, tienes que concentrar el tiro y apuntar bien a la diana de tu público objetivo, ¿no? Pues tenemos varios ejemplos. Claro, bueno, un ejemplo, poniendo aquí cosas un poco extravagantes, imagínate que montas una tienda de equipamiento de esquí en el paseo marítimo de Benidorm, ¿no? Pues puede que vendas algún despistado, algún inglés o alemán que pasaba por allí. Loco, o alguien que tiene una fiesta de disfraces, por otra cosa. Y algo siempre se vende, pero no parece lo más adecuado. O al revés, si vendes estufas, pues en Manaos, ¿no? En medio del Amazonas, donde por la noche hace 50 grados también y una humedad del 99%. Entonces, todo esto pues lo entendemos, ¿no? Todo el mundo, hasta un niño pequeño, pues sabe que determinadas cosas pues no son correctas de hacer. Sí, son ejemplos exagerados, pero nosotros, por ejemplo, con Bicatelier lo vimos rápido. O sea, vimos rápido que nuestra marca iba dirigida a un público femenino, 100% femenino. Descartamos el masculino porque al final, como empezamos haciendo camisetas y sudaderas, luego ya la marca tiene más de 300.000 referencias, pero es verdad que decidimos que fueran las mujeres nuestro objetivo y vimos claramente el target era entre 35 a 55 años. O sea que claro que nos gustaría vender a las chavalitas de 20, nos encantaría, pero entonces te desvías porque la generación Z no viste igual que la generación boomer. Sí. Además ahí entra un tema que es ya más complejo, que ya es de mercadotecnia, que es la segmentación. Y es muy difícil, primero, conseguir entrar en un segmento, pero luego es muy difícil cambiar de segmento. Y cuando tú te desplazas de un segmento, vendrá otro y entrará en ese segmento. Con esto, después cuando terminamos la entrevista con Diego, fue uno de los temas que estuvimos hablando, bueno, como son las elecciones ahora en el próximo fin de semana, estamos hablando de la segmentación de los partidos políticos. Bueno, eso es apasionante porque ahí yo creo que se evidencia, pero de manera brutal. O sea, por ejemplo, yo recuerdo en el PP del año 90, o sea, cuando entró en el 90 Aznar o en el 91, creo recordar, después de Hernández Mancha. Bueno, no recuerdo bien, creo que fue el 91 y luego en el 93 perdió las primeras elecciones contra Felipe González y en el 96 ya ganó con minoría, ¿no? Pero es verdad que el proyecto del PP de pasar de AP, una firma tan relacionada con el franquismo, con un líder que fue ministro franquista, y transformarlo en el PP, fue un camino realmente para variar la segmentación. O sea, ya no voy dirigido a la gente de extrema derecha, sino que necesito acercarme a la gente que en algún momento ha votado al PSOE o votaría al PSOE para que me vote a mí. Es decir, voy a cambiar el público objetivo. Y fue una labor brutal de marketing de intentar llevar a ese AP tan extremista y tan conservador, intentar dar una imagen de centro, ¿no? Y la verdad es que yo creo que fue un éxito porque lo consiguieron. Sí, el sector que quizá más se note claro el tema de la segmentación, que es un sector muy súper maduro, es el sector automovilístico. O sea, cuando alguien te dice, me quiero comprar un coche muy seguro, entonces a uno le viene a la cabeza una marca o dos marcas. O dice, quiero comprar un coche muy económico, pues le vienen otras dos marcas. Quiero comprar un coche que tenga, pues, que me parezca que soy un triunfador y otras marcas. Y entonces es muy difícil de que esas marcas suelten el segmento o cambien un segmento a otro, ¿no? Ahí se ve claro. También pasaba no me gusta hablar de este tema, pero bueno, lo lanzo así rápidamente, del tabaco, ¿no? En los años 70, 80, que las marcas también estaban súper enfocadas
y a su público objetivo. O sea, pues el duro de Marlboro no lo vendían a las mujeres, por ejemplo. Era como el duro americano, ¿no? Que era el macho alfa el que fumaba Marlboro. Entonces estaba como súper bien dirigida ese marketing, esa publicidad, o los perfumes, por ejemplo. Bien, y pasamos al número 5, que es la resistencia a la frustración, que así hemos puesto una coletilla que es: no lo sabes hacer, pero lo vas a aprender. La verdad es que sí que es difícil. Al principio, cuando empiezas a hacer algo, a mí además, yo que tengo un carácter distinto al de Frede, y él es más tranquilo y yo soy mucho más nerviosa, a mí me cuesta mucho eso de arrancar porque me pone nerviosa. O sea, me pone nerviosa y no me salgan las cosas. Y es verdad que me cabreo y sé que al final me van a salir, ¿no? Pero al principio, cuando no me salen, me crea mucha ira, es verdad. Sí, bueno, ahí los estudios dicen, por ejemplo, y estamos hablando de personal altamente cualificado, ¿no? Que un alto directivo tarda entre 2 y 3 años para alcanzar su máximo rendimiento. O sea, una persona que la han contratado para mandar, porque tiene experiencia, pero realmente entra normalmente en empresas grandes y hasta que comprende exactamente cómo funciona esa empresa, conoce todos los factores, pues tarda entre 2 y 3 años. Entonces, claro, si tú que eres nuevo, estás empezando un proyecto, el producto es nuevo, no eres de este mundo, pues ¿por qué lo vas a saber el día 1? Sí, a ver, no lo vas a saber hacer al principio, pero lo vas a aprender, porque yo la manera de controlar esa forma de ser que tengo, que os he contado y cómo he domado eso, pues fue hace 10 años aproximadamente, tomé la decisión de empezar a estudiar para sacarme el título de patrón de embarcaciones de recreo. Y bueno, pues las voces de mi alrededor, que no me lo puse a estudiar porque era súper difícil el título, que era complicadísimo sacarlo, que la carta náutica era imposible y demás. Y bueno, pues lo dejé ahí aparcado y digo, bueno, pues me puse a hacer otras cosas. ¿Qué pasa? Que ese verano me fui a Puerto Banús y de repente, paseando por Puerto Banús, observé que allí había como unos 300 barcos. Miré en internet cuántos amarres hay en España y descubrí que había 130.000 amarres en España. Y entonces me di cuenta que por lo menos había 130.000 personas con el título de patrón de embarcaciones de recreo. Y entonces me dije a mí misma, pues si 130.000 personas pueden sacárselo, digo yo que yo también podré sacármelo. Y efectivamente, me presenté y aprobé. O sea, no tuvo más complicación. O sea que muchas veces también tenéis que no escuchar los cantos de sirena o las voces cenizas, ¿no? que te van a decir que no puedes, porque si otros pueden hacerlo, tú puedes. Y esa musiquita que estamos escuchando así bajita de fondo quiere decir que viene nuestro primer tip tecnológico. El tip tecnológico. Pues nuestro primer tip tecnológico, que es el tip tecnológico de hoy, es algo que aprendí en un curso que hice sobre temas financieros y que la verdad pues soluciona mucho la vida. Si tenéis un correo de Gmail, bueno, un gmail.com, hay una funcionalidad del correo que es que independientemente de cómo esté escrito tu nombre, por ejemplo, mi correo de Gmail es fredericoarabian@gmail.com, sin punto y sin nada. Pero es igual, porque Gmail no identifica los puntos. Entonces, dentro de ese correo puedes tener infinitos correos. Puedes poner f. y seguido el resto del nombre. Puedes poner f. y seguido el nombre. Puedes poner frederico.arabian y tendrás infinitos correos que para Google son el mismo, pero para cualquier plataforma que te registres, cualquier servicio que te registres, son distintos. En este caso nos lo enseñaron para una función un poco, entre comillas, trampa, que era porque había un servicio que era un mes gratuito, ¿no? Y como el curso duraba más tiempo, decían, bueno, cuando acabe el mes, te vuelves a dar de alta con otro correo. Y nos dijimos, bueno, hay que estar creando cuentas y tal. Y dijeron, no hace falta crear cuentas. Con tu propio correo de Gmail puedes crear muchas cuentas. Esperamos que este tip os ayude a que sea todo mucho más fácil a la hora de registraros en aplicaciones y cosas así. Pues el pilar número 6 pues es algo tan importante como arriesga. Pero bueno, hay que minimizar los riesgos, ¿no? Y tenerlos controlados. Pero bueno, ya sabes qué riesgo vas a tener con tu entorno familiar, con el económico, por supuesto, con tu entorno social, porque el emprendimiento te absorbe la vida.
las oportunidades laborales que vas a tener que renunciar, porque claro, al final elegir un estilo de vida es renunciar a otro. Y lo peor de todo es la salud, o sea que si te sale mal la salud, pues vas a caer en situaciones de ansiedad, de estrés y bueno, te perjudicará la salud. Sí, como nosotros nos llamamos aventurando emprendedores, pues justamente, o sea, no hay aventura sin riesgo. De hecho, si buscáis definición de aventura, implica riesgo. Pero cuando uno va a tirarse de paracaídas, ¿no? pues quiere asegurarse de que sabe que hay un riesgo, porque te vas a tirar de un avión, que es algo totalmente antinatural, pero quieres asegurarte de que el paracaídas está en buen estado, de que el avión tiene gasolina, de que cuando te tires no te enganches, tendrás que tener una formación para poder tirarte. Pues en el mundo de los negocios es lo mismo. Tendrás riesgo, pero tendrás que tenerlos controlados para que esos riesgos no lleguen a matarte. Yo creo además que lo que tenéis que haceros es preguntas, ¿no? Para en realidad saber si tú eres un perfil de emprendedor o no lo eres. O sea, muchas veces incluso esas preguntas, si las respondes de manera negativa y descubres que no lo eres, vas a ser mucho más feliz, o sea, porque vas a buscarte un buen trabajo y ya está, ¿no? Y te olvidas del emprendimiento. Pero si la respuesta es afirmativa, pues es que eres un emprendedor y tu propia naturaleza te va a llamar a emprender. También queremos hablar de los grandes beneficios que tiene el ser emprendedor y que te salga bien el emprendimiento, ¿no? Sí, básicamente es si compensa, ¿no? Entonces, cuando compensa, ¿cuáles son los beneficios? Pues que es evidentemente emocionante, igual que cuando te tiras de paracaídas, que yo nunca me he tirado, pero sí me he tirado de puenting y os aseguro que todas las células de tu cuerpo están en contra de ti, aunque tu cerebro... Bueno, a ver, Virginia, aquí voy a contar una intimidad, ¿no? O sea, Virginia se ríe porque yo, aunque llevo aquí 35 años ya, y soy brasileño, pues siempre hay cosas que tu idioma, tu lengua materna, pues te juega malas pasadas, ¿no? Y entonces, por la traducción de algunas palabras, para mí me cuesta decir en cuenta de ti en vez de en contra tuya. Entonces, a veces, pues hemos tenido que cortar un par de veces aquí y arreglarlo. Pero volviendo al tema, aunque tu cerebro sepa que tú estás en un juguete y que estás controlado, pues tu cuerpo dice que no. Entonces, el riesgo tiene que estar ahí controlado, ¿no? Pero estamos hablando ya de los beneficios, que me he liado, y que era emocionante, que es una realización personal. O sea, yo creo que cuando las cosas van bien... Yo creo que es la expresión máxima de la realización personal, sí, laboral. Es muy gratificante, que te permite llevar un estilo de vida diferente, ¿no? A la mayoría de la sociedad, y que tú eliges tus tiempos. A veces tienes que elegir tus tiempos también para trabajar fuera de hora, pero te permite darte bastantes caprichos, ¿no? Desarrollas muchísimo la creatividad. ¿Vale? Ahí se nos ha olvidado un punto aquí súper importante, para mí el más importante, que es las oportunidades que tienes de formarte en 800 aspectos. O sea, acabas teniendo como muchísimas nociones, o sea, es maestrillo como es, aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? O sea, el emprendedor al final acaba sabiendo de mogollón de cosas, es verdad que nada en profundidad, pero tienes como una noción general de muchísimas cosas. Eso es. También es una aportación a la sociedad, ¿no? Es tanto para los demás. Estamos hablando del emprendimiento sano, o sea, por supuesto no estamos hablando de esas empresas que, claro, que no pagan impuestos, que intentan eludir impuestos, que a los trabajadores les explotan, o sea, estamos hablando de las personas con emprendimiento sano, que aportan a la sociedad y, bueno, pues esas personas yo creo que tienen relevancia social, ¿no? O sea, las personas que hacen las cosas mal y con unos valores completamente inapropiados, pues no entran dentro de estas variables, ¿no? Y finalmente, si las cosas van bien, pues evidentemente hay una recompensa económica. Siempre y cuando vaya bien. Siempre que vaya bien, eso es. En el número 7, un tema que también es un tema que siempre hemos hablado mucho con Diego. Cuéntale tú, porque es una cosa que con Diego habéis hablado mucho y es bastante interesante. Sí, el otro día no lo hablamos en la entrevista, pero la diferencia entre querer y desear, ¿no? Y parece que las palabras son sinónimos, pero en el caso de la empresa os aseguro que no lo son. Y esto es sencillo de explicar. O sea, todos deseamos una serie de cosas, sobre todo comodidades, a veces lujos, ¿no? O ventajas. Parece que hay una cosa que todo el mundo parece que quiere tener un yate, ¿no? Hay gente que a veces no ha visto el mar, pero quiere tener un yate. Sin embargo, eso es un deseo. Si el querer es que tú realmente digas, vale, yo voy a hacer algo para tener ese yate. Y la mayoría de las personas pues desean las cosas, pero luego no quieren realmente pues poner toda la carne en el asador y hacer lo que hace falta para conseguirlas, porque a veces el precio es alto. O sea, hay que renunciar a otras cosas.
Entonces, la diferencia entre querer y desear es algo que uno tiene que darse cuenta si realmente quiere una cosa o solo la desea. Es muy importante saber identificar cuál de las dos cosas es lo que te está pasando. Y con el pilar número 8, pasamos ya, y por supuesto, pues lo hemos adelantado antes, lo más importante de todo es una buena formación y que la formación no sea estática. Es decir, tú sales de la carrera, de la universidad y dices, bueno, pues ya está, yo ya con esto creo que puedo empezar y listo, ¿no? No, o sea que el emprendedor tiene que estar formándose a lo largo de toda su carrera y sobre todo a lo mejor esto tenía menos relevancia en los años 90, pero ahora es que en 6 meses ha cambiado todo, o sea, es brutal la cantidad de cambios que se presentan en el tema tecnológico, en el desarrollo de las redes sociales, en la presencia en Internet, en las aplicaciones, ahora con la inteligencia artificial que ha venido para quedarse y yo creo que va a ser el cambio más importante de la historia de la humanidad, es completamente disruptivo, van a empezar a haber movimientos y cambios dentro de las empresas, lo veremos en los próximos 10 años con toda claridad, o sea, no nos lo vamos a perder si nos lo permite la vida, ¿no? Sí, bueno, y aquí hay dos temas. Uno es que la formación, hay determinadas formaciones que la gente dice que es cara, y sí, puede ser que sea cara. Hay una frase famosa, ¿no? Que uno dice, ¿te parece que la formación es cara? Prueba a no formarte, ya verás lo caro que es. Y la otra es, hay un libro, por ejemplo, que habla creo que se llama exactamente, que por qué los alumnos de 10 serán los empleados de los alumnos de 6, ¿no? Y bueno, lo que el libro viene a decir, entre otras cosas, es que el enfoque, con la gente que está muy enfocada en una carrera, ¿no? Pues luego resulta que no está tan preparada pues para liderar una empresa, ¿no? Donde necesitas estar formado en varias cosas. El mejor ejemplo es Steve Jobs. O sea, Steve Jobs no era un informático, no era un ingeniero y en realidad tenía las habilidades y tenía la capacidad de liderazgo suficiente para rodearse de la gente especializada que sabía hacer todo aquello que él necesitaba para llevar a cabo su proyecto. Es verdad que bueno, si habéis leído el libro o habéis visto la película, luego fue un poco perro, ¿no? Con aquellos que crearon la empresa con él. Perrísimo. Sí. Pero bueno, el caso es que sí que yo creo que es el máximo ejemplo de cómo alguien que no sabe hacer nada lo consigue todo, ¿no? Bueno, sabía vender. Vender, sí. O sea, era un gran vendedor. Número 9, para que no se nos alargue muchísimo este podcast, establecer un presupuesto. Sí, a ver, esto es importantísimo porque hoy en día podemos montar una empresa con 3.000 euros, que además los depositas en el banco para poder abrir la empresa y esos 3.000 euros luego los utilizas para tu día a día, o sea, no los pierdes. Al final te cuesta montar una empresa en torno a 300, 400 euros como mucho. Hoy en día es facilísimo y en una semana además la tienes montada. Además hoy casi todo está preparado con ventanillas únicas. Y bueno, y rápidamente consigues el certificado digital y puedes hacer todos los trámites. O sea, en el mismo sitio montas todo, ¿no? Y claro. luego tienes que ir al notario. Sí. Y al registro mercantil y poco más, y al banco, y ya está. Con esos trámites tienes la empresa montada en una semana, cosa que no pasaba en los 90. O sea, nos encanta compararlo porque nosotros como empezamos a emprender, nuestro primer emprendimiento fue en los 90, Fred un poco antes y un poquito después, pero los dos en la década de los 90, era imposible montar algo porque tardabas a lo mejor 4 o 5 meses en poder montar una empresa. Sí, y había una cosa que es que entonces pagabas solo por ser empresa. O sea, el impuesto a actividades económicas tenías dentro de tu epígrafe, pues se pagaba. Yo me acuerdo que yo tenía un tema en esa época de exportación e importación y vendiese o no vendiese, tenía que pagar el dinero de la época, eran las pesetas, eran 250.000 pesetas, que al cambio son ahora unos 1.500 euros, pero que realmente tendría un efecto con la inflación de que fuese unos 3.000 euros. Sí, fácil. El caso es en que en los 90 tú tenías que tener una infraestructura para arrancar, tenías que tener una oficina, tenías que tener gente a tu alrededor, tenías que publicar tus anuncios en las páginas amarillas, o sea, tenías que hacer una serie... Las páginas amarillas, que yo me gasté muchísimo dinero, porque era lo que había, y las páginas amarillas, si te equivocabas en el anuncio, o sea, si te equivocabas en el teléfono... O sea, ya no era que iban a llamar a otro, es que durante un año entero eso no se podía arreglar. Qué raro. Porque había repartido por toda España unos libros que eran unas Biblias gigantes con tu anuncio. Claro, necesitabas dinero, o sea, para emprender un negocio pequeño, o sea, tenías a lo mejor que invertir
15.000, 20.000 euros. O sea que, y sin embargo ahora no. O sea, ahora con un ordenador y una conexión ADSL, puedes empezar a montar tu negocio tranquilamente. Pero súper importante es tener en cuenta desde el principio que independiente que tú luego lo cobres o no lo cobres, ¿no? O lo tengas que gastar o no tengas que gastar, tienes que computar absolutamente todos los gastos como tu sueldo y los gastos, por ejemplo, de almacenaje o de transporte. Eso es muy común que cuando uno empieza dice, estoy en mi casa, pues no me cuesta nada, ¿no? Bueno, como yo no voy a cobrar al principio, pues no cuesta nada y yo no imputo esto en el coste de mi producto. ¿Y qué pasa? Que cuando te vas desarrollando, pues hay un producto que imagínate que lo vendes a 30 euros, ¿no? Porque has hecho tus costes y dices, bueno, 30 euros, pues a mí me quedan 20, maravilloso. Pero en el día de mañana llega alguien y te dice, muy bien, me encanta tu producto, pero quiero 10.000 unidades, ¿no? Entonces dices, 10.000 unidades. Y cuando vas a mirar, dices, hombre, pero es que ahora 10.000 unidades no las puedo vender por 30 euros, porque tengo que contratar a gente, alquilar un almacén, comprar una furgoneta o pagar un transporte. Y entonces hay una paradoja, que es que mientras que normalmente casi todo, cuando aumenta la cantidad, tiene que ser más barato, en tu caso va a ser al revés. O sea, cuanto más cantidad, tienes que decir, mira, yo te lo puedo hacer, pero es que ahora no cuesta 30, cuesta 50. Claro, porque tienes mal calculado el precio del producto. Eso es. Entonces, siempre calcular, aunque no lo vayas a cobrar, no lo vayas a descontar al principio, todos los costes para que el precio del producto, el coste del producto sea, que es un cálculo complejo de hacer. Os aseguro que el coste del producto es de lo más complejo en la empresa, pero que esté lo más cercano a la realidad. Y por último, pues queremos hablar de la motivación y la perseverancia. Creemos también que esto es fundamental, mantenerlas altas, ambas dos, y de manera positiva, enfocada y, bueno, no desviarte del camino porque te espera un largo proyecto por delante, ¿no? Sí, bueno, la constancia y la continuidad aportan mucho, porque un ejemplo que hemos apuntado aquí, por ejemplo, son los contratos de las empresas, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, las empresas tienen mejores contratos. ¿Por qué? Porque cada vez que haces un contrato y luego ese contrato tiene un problema que no lo resuelve, ¿no? Tú dices, anda, pues la siguiente vez pues el contrato será mejor. Y lo mismo pasa con tu producto, lo mismo pasa con tu logística. Y bueno, ya pasa, por ejemplo, con las series de televisión. Yo siempre me desvío por el campo audiovisual, pero como sabéis que me apasiona, sagas como Los Simpsons. ¿Sabes? El primer capítulo de Los Simpsons de hace 25 años eran Simpsons rarísimos, súper amarillo clarito y así como alargados. Y los ves ahora y es un producto mucho más atractivo y unos dibujos mucho más logrados, ¿no? O el Mickey Mouse de los años 20 al Mickey Mouse de ahora, ¿no? También. Y seguramente porque además esté hecho aposta, porque los productores de Los Simpson, evidentemente, cuando lanzaron el primer capítulo de Los Simpson, no se imaginarían que iban a estar ahí 20 años, ¿no? Con lo cual, lo que harían es hacer un producto económico y que si luego va bien, pues ya llegaría la financiación para mejorar la calidad del dibujo y entonces ya desarrollarse durante el tiempo. Sí, bueno, y también lo vemos en algunas series de televisión, cómo evolucionan los personajes, los que os gusta La que se avecina, me imagino que seréis muchos, serie divertidísima. El personaje Amador al principio era como un padre de familia respetable que trabaja en un banco, algo gris, que con pretensiones de aparentar ser más de lo que, más bien que un pijo, un hidalgo, ¿no? Aparentar más de lo que realmente era. Y el personaje evoluciona pues hacia el gañán, ¿no? Que es en las últimas temporadas, mucho más divertido, completamente analfabeto, o sea, no tiene nada que ver con el personaje que crearon al inicio de las primeras temporadas con el siguiente, ¿no? Y eso no es al azar, o sea, eso es el resultado de la audiencia. Y claro, de la escucha, muy importante, escuchar a los clientes, escuchar el mercado, escuchar cómo va evolucionando vuestro producto, dónde estáis fallando, qué necesidades nuevas aparecen en el entorno social, en los cambios, en la competencia, para adaptar el producto y poder hacer esas modificaciones que necesita para alcanzar la excelencia, que al final es lo que necesitamos para tener éxito. Estupendo. Y con este 10º pilar cerramos este podcast también con una pequeña novedad, que es que vamos a recomendar, o nosotros o los invitados que vengan, o un libro o un podcast para que escuchéis, pues, que esté relacionado con todo el tema de la empresa. Entonces, en este episodio vamos a recomendar un podcast que se llama Así empecé,
que es de Beltrán Espinosa de los Monteros. Lo podéis escuchar en Spotify o imagino que estará también en muchas plataformas. Sobre todo que lleva a personas súper importantes como Ágata Ruiz de la Prada, lleva a los de Yao Yao, lleva marcas famosísimas que vais a reconocer rápidamente de cómo empezaron. Apasionante. Y empezaremos a acelerar el tema de las entrevistas porque tenemos ya una agenda que se está empezando a complicar, por suerte, bien, y esperemos que os gusten. Así que de nuestra parte, despedirnos. Pues un saludo y gracias por escucharnos. Y nos vemos muy pronto. Aventurando Emprendedores. Un podcast para personas con madera de empresarios. Con Virginia López Bello y Frederico Arabián Abriquián.